Bien. Entonces, vamos a empezar con el trabajo práctico número 2, que es de derivadas, ¿sí? En el punto 1 vamos a ver cómo se construye la definición de derivadas a partir de un ejemplo, dada una función. Nos piden que la representemos gráficamente y a partir de ahí empecemos a calcular todos los elementos que forman parte luego de la derivada de la función en un punto por definición, ¿sí? Entonces, miremos qué nos dice el punto 1. Dice, sabiendo que la función igual, voy acá, f de x, perdón, igual a x cuadrado más 2x es continua, represente gráficamente la función. Esta es una función muy fácil de graficar, ¿sí? Es una parábola. No baja la imagen. Ahí está. Entonces, el primer ítem nos dice representarla gráficamente. Vamos a hacer un sistema de ejes cartesianos. Es una parábola, ¿sí? Y es muy fácil de graficar, x cuadrado más 2x, ¿sí? Vamos a buscar el vértice para ver cómo la ubicamos y qué valores tomamos nada más, ¿sí? Cómo encontramos x del vértice. Es menos b sobre 2 por a, ¿sí? Entonces es menos 2 sobre 2 por 1, o sea, esto es menos 1. O sea que el vértice está en menos 1 y el vértice va a ser f de menos 1, ¿sí? Hallamos la imagen de menos 1 y nos da 1 más 2, 1 menos 2, menos 1, ¿sí? Entonces el punto menos 1 es nuestro vértice. ¿Por qué hacemos esto primero? Porque es una parábola, entonces para ver dónde está ubicado el vértice, a partir de ahí tomar valores a derecha y a izquierda del vértice, ¿sí? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, ¿sí? Menos 1 es el vértice, es ser de 1 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces, si ustedes quieren acá hacen la tablita de valores, todo. Si no, vamos a ir haciendo directamente en el gráfico. Entonces, menos 1 es el vértice de la parábola. Para 0, obviamente esto se anula, ¿sí? Y si 0 está a una distancia del eje de simetría de una unidad, para el otro lado tengo su punto simétrico, o sea que tengo el menos 2, 0. Para 1 es 1 más 2 es 3, ¿sí? Y para 2, 2 por 2, 4 es 8. Se va mucho. Yo llegué hasta el 6 nomás en mi escala. Para el 2, 6, 7. Se viene por acá arriba, ¿sí? Y entonces, el otro simétrico es menos 3. Si 1 para x igual a 1, su imagen es 3. Para x igual a menos 3, su imagen también va a ser 3, porque es el punto simétrico a este que ya marcamos acá, ¿sí? Entonces ahí trazo la función. Viene la parábola, la ramita que viene por acá, hasta el vértice, y después sale la otra ramita, ¿sí? Y que sigue subiendo, igual acá también, ¿está bien? Entonces, bueno, ese es el punto 1, 3. Y ahí está la gráfica, es una parábola. ¿Y qué nos dicen que hagamos? Bueno, acá hay que completar todo, ¿eh? Menos y, x. Ya tenemos la gráfica de la función. Dice, en el ítem B,
Cuando damos a x un incremento delta x igual a 0,5, a partir de x0 igual a 1. Entonces, nos paramos en el x0, en x igual a 1. Estoy acá, ¿sí? Le llamé x0 a ese punto. Y digo que le doy un incremento a x de 0,5. Muy bien. Dice, ¿cuál es el incremento que sufre la función delta de y? Muy bien, ¿cómo calculamos el incremento de la función delta de y? Es ver cuánto varía la función, ¿sí? Por eso es incremento en y, cuánto varía la función, cuando x varía en esta longitud, que en este caso es 0,5, ¿sí? Entonces, el incremento este que nos están pidiendo acá, delta de y, lo calculamos haciendo el valor de la función incrementada, o sea, x0 más delta de x, menos el valor de la función sin incrementar. O sea, miren acá en el gráfico. Si nosotros estamos acá en x igual a 1, ¿sí? Estoy acá, vengo hasta acá, ¿sí? Le doy un incremento de 0,5 acá, ¿sí? El delta x. Me genera un nuevo punto que es 1,5, ¿sí? Y entonces voy a calcular la imagen de ese valor incrementado. ¿Sí? Este valor de acá sería f de x0 más delta de x. ¿Sí? Y entonces, acá tengo, este sería f de x0. Entonces, si yo quiero sacar cuánto varió la función, tengo que hacer esta distancia. ¿Sí? Por eso hago f de x0 más delta de x menos f de x0. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la cuenta para x0 igual a 1, x0 igual a 1, delta x igual a 0,5, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuánto es esto, ¿sí? Esto va a ser f de 1,5, que es el nuevo punto que se genera a partir del incremento en x, y f de 1, ¿sí? Calculamos f de 1,5 reemplazando la función, y eso nos da, bueno, tengo la calculadora acá, 1,5 cuadrado más 2 por 1,5. A ver, ¿alguien está haciendo las cuentas? 5,25. 5,25. Menos f de 1, que era 3. Bien, gracias. Y entonces el incremento en y es la diferencia esta, que es 2,25. ¿Sí? Entonces, cuando x varía en un incremento de 0,5 y va de 1 a 1,5, la función varía 2,25. ¿Sí? Después en el ítem C nos dice, ¿cuál es la razón media de cambio? La razón media, delta y sobre delta x, voy a anotar acá. Profe, Sí, yo no entiendo cómo te quedó 5,25 y menos 3. y las imágenes, hace f de 1,5, o sea, reemplaza 1,5 en la función original. Porque es, mira, es la imagen de ese punto. ¿Viste que acá nos quedó 1,5 al incrementar 0,5? Entonces, calculamos su compañerito por la función, o sea, reemplazamos 1,5 en la función original y sacamos su imagen. Y de ahí sale el 5,25. Y la imagen de 1 es 3, está acá en la gráfica, su imagen. Bueno, ya entendí. Bien. Entonces, la diferencia de esas imágenes es el incremento en y, ¿sí? Ahora nos piden la razón media, delta y sobre delta de x, ¿sí? ¿Y qué representa ese valor? Si hago delta de y sobre delta de x, tengo, ¿cuánto era delta de y? 2,25 y delta de x era 0,5. Entonces hacemos ese cociente
¿Cuánto da? 4,5 es. ¿Sí? ¿Qué es 4,5? Dice que representa. Fíjense, a ver si lo pueden ver. Esta distancia de acá hasta acá es delta de x. Y esta longitud de acá hasta acá, en celestito, esto que está acá, es delta de y. ¿Sí? Entonces, este es el incremento en y y este es el incremento en x. Si nosotros hacemos esto sobre esto, esta longitud sobre esta, lo que estamos haciendo es sacando, si formamos un triángulo rectángulo acá, ¿sí? Estoy sacando el cateto opuesto sobre el cateto adyacente de este ángulo que lo marqué acá, que es la tangente trigonométrica, ¿sí? De el ángulo S que se forma ahí abajo, y no es otra cosa que la pendiente de la recta, en este caso es la recta secante a la curva, ¿sí? Ustedes habrán visto en la teoría, en la definición de derivada, que cuando delta x tiende a 0, o sea, este segmento, esta longitud, se hace cada vez más chiquita, la recta secante se transforma en recta tangente a la curva en ese punto, y eso es lo que representa geométricamente la derivada de una función en un punto, ¿sí? La construcción de la definición ya la habrán visto. Lo que vemos acá es que esa recta que pasa por acá, este punto si le llamamos A y B, la recta que pasa por A y B es la recta secante a la curva que pasa por esos dos puntos. La pendiente de esa recta es 4,5. Eso me indica la razón media de cambio, ¿sí? Entre I de 1 a 1,5. Entonces, como ahí dice que representa, vamos a ponerle acá abajo, representa la pendiente de la recta secante a la curva, que pasa por A y B, le vamos a poner. Entonces ahí ustedes saben qué recta es, ¿sí? La recta que pasa por esos dos puntos. ¿Y por qué nos preguntan eso? Justamente porque acá era cuál era la razón y geométricamente qué representa. Bueno, esto ya es el ítem D. Le hice ahí abajo nomás, no importa. ¿Sí? Y entonces geométricamente lo vemos así, ¿sí? Es la pendiente de esa recta que pasa por esos dos puntos. Y ahora por último nos dice, calcula el límite cuando delta x tiende a 0 de ese cociente, justamente que es la definición de la derivada, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular el límite. Cuando delta x tiende a 0, quiere decir que el incremento en x se hace cada vez más chiquito, ¿sí? De delta y sobre delta x, ¿sí? Y esto es el límite de f de x más delta x, ¿sí? Menos f de x. Voy a tomar en un x genérico, en un x variable cualquiera, para poder obtener la definición, para poder obtener la derivada de la función en ese punto, ¿sí? Ven que voy a hacer la rayita, sobre delta x. Algo a prestar atención acá es que el límite lo calculamos cuando delta x tiende a 0, o sea que la variable que estamos estudiando, esto es un límite de los que ya aprendimos a calcular, la variable, que la que tiende a 0, es delta de x, ¿está? Entonces no hay que perder de vista eso. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto para un x cualquiera? ¿Cómo calculamos f de x más delta de x? Si nosotros queremos calcular la imagen de un punto cualquiera de la función, lo que hacemos es reemplazar esto en las x de la función, ¿sí? Reemplazar, en este caso, el binomio x más delta x en la fórmula de f de x para obtener cuál es el valor de la función en ese punto, digamos, ¿sí? Aunque sea un punto, un binomio en este caso. Entonces esto va a ser f de x más delta x no es otra cosa que x más delta x al cuadrado, porque reemplazo la x por x más delta de x, más
2 por x decía, o sea, x más delta de x. ¿Sí? Y le resto la función f de x. ¿Cuál es la función f de x? Es x cuadrado más 2x. ¿Sí? Entonces, aquí estamos calculando por primera vez una derivada por definición. Y entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando delta x tiende a 0? Bueno, pues si delta x tiende a 0, esto me queda x cuadrado que se va con este x cuadrado de acá. Y esto me queda x más 0, me queda x por 2, 2x, que se va con este menos 2x. Me queda 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es salvar esta indeterminación. ¿Sí? Por eso ya aprendimos a salvar indeterminaciones de límites. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Acá voy a hacer el cuadrado de un binomio. En el primer término es x cuadrado más 2 por x por delta x más delta x cuadrado. Distributiva acá me queda 2x más 2 delta x y este menos le cambia el signo a los dos. Entonces, veamos qué podemos hacer acá. X cuadrado está acá, positivo y negativo. Se cancelan. Y también 2x. ¿Sí? Y entonces, ¿qué nos quedó? 2x delta x más delta x cuadrado más 2 delta x. Y todo esto está dividido por delta x, entonces yo puedo distribuir el delta x para cada término para poder simplificar. ¿Sí? Porque el delta x es denominador común de todo, entonces puedo separarle, entonces ahí ya puedo simplificar. Este delta x con este, uno de acá con este y este con este. Entonces, ¿qué nos queda el límite? Cuando delta x tiende a 0, 2x no depende de delta x, por lo tanto me queda 2x. Delta x tiende a 0, por lo tanto el segundo término se anula. Y el 2 no depende de delta x, por lo tanto es 2. ¿Sí? Entonces, esto que encontramos acá es, por definición, la derivada de la función f de x y la denotamos con f' de x, ¿sí? Con una comillita arriba, ¿sí? Esta derivada, esa función derivada, nos permite calcular la derivada en cualquier punto, ¿sí? Una vez que tengo la fórmula de la derivada, reemplazo la x por cualquier valor y obtengo su derivada en ese punto que representa. ¿Qué representa geométricamente la derivada? Representa la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Recuerden que, a ver, les muestro acá. Si ustedes tienen una función cualquiera, f de x, ¿sí? En cada punto de la función, supongamos en este x0, ¿sí? Si nosotros calculamos y0, ¿sí? Tenemos un punto de la función, calculamos la derivada de la función en este x0, lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿sí? Que la recta tangente es aquella que tiene un único punto en común con la curva, que es el x0 y 0, ¿sí? Y la deja contenida en uno de los dos semiplanos que ella define, ¿sí? Una recta divide el plano en dos semiplanos. ¿Eso qué significa? Que la recta tangente no puede atravesar la curva. Es como que la va rozando. En cambio, fíjense, si el punto que nosotros, acá vemos que la recta tangente es creciente, ¿sí? En cambio, fíjense que si nosotros trazamos acá en otro punto, en x1 y 1, ¿sí? Y nosotros calculamos la derivada en x1, lo que vamos a obtener es la pendiente de la recta tangente, que en este caso es una recta que pasa por acá, ¿sí? Porque la recta
tangente siempre tiene un único punto de contacto con la curva y la deja contenida de un solo lado. Entonces es como que va rozando la función. ¿Se ve? Entonces, por ejemplo, si trazamos otra por acá, para este punto, ¿ven? Se ve como la recta tangente. Varía en cada punto, ¿sí? Y la derivada de la función lo que nos da es la pendiente de esa recta en ese punto, ¿sí? Por eso, lo que nosotros calculamos al calcular la derivada es la función derivada, una función que nos permite calcular para cada punto cuál es el valor de su derivada y entonces podemos conocer en cada punto cuánto vale la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Está? Entonces es algo que va cambiando según el punto que estemos estudiando. ¿Se entiende esto de la recta tangente? Estamos Sí, profe. construyendo la definición, así que es bueno que vayan entendiendo qué hacemos. Profe, yo tengo una Mm, pregunta con el cálculo de la derivada. Cuando sí, se decime. cancela delta de x cuadrado con delta de x, ¿por qué no queda delta de x? Queda delta X, mi reina. Lo que pasa es que cuando evaluamos el límite, delta X tiende a cero. Ah, ok. Entonces Ok. sumo cero, Sí, ahí ya está. Por eso, gracias. digamos, no está en el resultado. Muy bien. Ok, ok. Entonces, vamos, igual ahora vamos a practicar porque el punto 2 es calcular por definición. ¿Sí? Mm. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para calcular la derivada por definición es hallar el límite cuando delta x tiende a cero de delta y sobre delta x, que no es otra cosa que la función, el incremento en y sobre el incremento en x, ¿sí? O sea, f de x más delta x menos f de x, todo dividido delta x. Esa es la definición de derivada y ustedes la tienen que aprender sí o sí. Entonces, vamos a anotar acá. F' de x es el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x, todo dividido delta x. ¿Sí? Esto, sí o sí, eso lo tienen que tener claro y es lo que vamos a utilizar acá. ¿Sí? A ver, yo digo, bueno, voy a calcular y', que es lo mismo si quieren escribir f' de x, ¿sí? Que es límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x, todo dividido delta x. Y entonces miren, esta es la función que nosotros tenemos, x cuadrado más 3x más 5. Entonces, voy a calcular el límite cuando delta x tiende a cero. ¿Y cómo calculo f de x más delta x? Bueno, reemplazo x más delta x en las x de la función, ¿sí? Y después le resto la función original. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X más delta x está elevado al cuadrado. Muy bien, al cuadrado. Más 3 por x más delta x más 5. ¿Sí? Ahí terminé esto. Todo esto que escribí acá, ¿quién es? Es f de x más delta x. ¿Sí? Y a eso le tengo que restar la función. Digo función y mi cabeza escribe f. X cuadrado más 3x más 5. ¿Sí? Bien, todo esto que está acá, ¿quién es? La función original. ¿Se entiende? Así se construye la definición de derivada. Y ahí ya lo que les queda es un límite.
un límite indeterminado que hay que salvar la indeterminación y acá vamos a aplicar todo lo que aprendimos en el práctico anterior de salvar indeterminaciones, de simplificar, de si son raíces, de los conjugados, de operar las fracciones, lo que sea. Todo lo que aprendimos del límite lo vamos a poner en práctica acá, porque en definitiva la derivada de una función es un límite, ¿sí? Es el límite de un cociente incremental. Bien, entonces, ¿qué habría que hacer ahí? Este capaz que les dejo para que ustedes completen, porque es parecido al que hicimos acá arriba. Saco el cuadrado de un binomio. Distribuyo. A ver, queda, me voy abajo. Límite, cuando delta x tiende a 0, de, hago el cuadrado del binomio, x cuadrado más 2x delta x más delta x cuadrado. Distribuyo el 3x más 3 delta x, más 5, y el menos le cambia el signo a toda la función. Entonces, fíjense que esta segunda parte siempre se termina cancelando, ¿sí? Fíjense, x cuadrado menos x cuadrado. Más 5 menos 5 y 3x menos 3x, ¿sí? Entonces, nos queda límite. ¿Qué nos quedó? 2x delta x más delta x cuadrado más 3 delta x, y todo lo otro se canceló. Y el delta x de abajo ya lo distribuyo, entonces ya puedo simplificar. También se puede sacar factor común arriba delta x y simplificarlo con uno de acá abajo. Es lo mismo, ¿sí? Ah, le hice raya todo junto, paren. Ahí está. Entonces simplifiquemos delta x con delta x, este con uno de acá, este con este. ¿Y qué nos queda? Como delta x tiende a 0, esto es parecido a lo que nos pasó recién, porque también es una cuadrática, es muy parecida a la función anterior, ¿sí? Entonces acá nos quedó 2x, en realidad más delta x más 3, pero delta x tiende a 0, entonces nos queda 2x más 3, ¿sí? Y esa es la función derivada, ¿sí? O sea que con esa función podemos obtener en cada punto la pendiente de la recta tangente a esta parábola en cada punto de su recorrido, ¿sí? Muy bien. Vamos al B. El C van a hacer ustedes de tarea, ¿sí? Que es con raíces. Recordar, le voy a poner acá, que x a la 1/2 no es otra cosa que raíz cuadrada de x, ¿sí? Entonces, ahí tienen que aplicar lo que aprendimos de límites con raíces, ¿sí? El B vamos a hacer juntos. A ver, f' de x es, siempre escribimos lo mismo, ¿sí? La definición dice límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x, todo dividido delta x. Entonces, ¿cómo nos queda este límite? A ver, límite con delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x es reemplazar en la función las x por x más delta x. O sea que me queda 1 sobre x más delta x, ¿sí? Menos f de x, que es 1 sobre x, ¿sí? Todo dividido delta x. Entonces acá ya cambia porque no es un polinomio la función,
¿sí? Es una expresión racional. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a resolver esta resta de fracciones que tenemos acá arriba. Y entonces vamos a ver cómo transformar este límite para poder salvar la indeterminación. Fíjense que arriba tenemos una resta de fracciones, los denominadores son x más delta x y x, ¿sí? Entonces, el producto de ambos va a ser nuestro denominador común para poder resolver esa resta, ¿sí? Entonces, acá miren que si nosotros hacemos x más delta x por x y aplicamos propiedad distributiva, esto nos queda x cuadrado más x por delta x, ¿sí? Ese es el producto. Y entonces, eso es lo que vamos a utilizar como común denominador. Entonces, x cuadrado más x por delta x como un denominador. Y digo, esto dividido x más delta x me da x, porque así obtuve la expresión multiplicando estos dos. Entonces, x por 1 me queda x arriba. Después, el denominador común dividido x me da x más delta x, porque así lo obtuvimos. Y x más delta x por menos 1 es menos 1 por x más delta x, ¿sí? Todo dividido delta de x. Y entonces, ¿qué nos queda acá? Fíjense que este menos le cambia el signo a la x y a menos delta x. Y entonces voy a seguir acá abajo. Entonces nos queda x menos delta x dividido x cuadrado más x por delta de x, todo dividido delta de x, ¿sí? Y entonces acá podemos cancelar la x con el menos x, ¿sí? Y entonces podemos hacer, ¿se acuerdan cómo hacíamos cuando teníamos una fracción sobre otra? Hacíamos extremos por extremos y medios por medios. Entonces, si asumimos que este delta x tiene un 1 acá, hacemos menos delta x por 1 es menos delta x en el numerador y en el denominador, ¿qué nos queda? Delta x que multiplica a x cuadrado más x por delta de x. O sea, este por este, ¿sí? Le voy a hacer la flechita si quieren para cuando revisan sus notas. Este por este, ¿sí? Y este por este. Extremos por extremos y medios por medios. Entonces esto nos queda delta x por x cuadrado más x por delta de x. Entonces ahí puedo simplificar el delta x, ¿sí? Porque está multiplicando acá y acá. Y entonces calculemos el límite cuando delta x tiende a 0. Arriba nos queda menos 1, ¿sí? Y acá abajo, si delta x tiende a 0, esta parte tiende a 0, ¿sí? Y entonces nos queda x cuadrado en el denominador, ¿sí? Y esa es la expresión de la derivada que estamos buscando. ¿Está? Entonces, fíjense que utilizamos todo lo que estuvimos estudiando de límites, ¿sí? Y sobre todo de los tipos de indeterminaciones, ¿sí? Para el ítem C, que les dejo de tarea a ustedes, le voy a dar la solución. Tienen que llegar a 1 f' de x es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x. Esa es la derivada. ¿Está? Intenten y si no el lunes la revisamos si no salió. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo por ahora? Calcular derivadas por definición, ¿sí? Por definición. Van a ver que según la función vaya aumentando su complejidad algebraica, cada vez es más difícil calcular derivadas por definición según cómo esté formada la función, ¿sí? Entonces, lo que
nos va a venir muy bien es luego aplicar las fórmulas de derivación que nos permiten derivar funciones sin necesidad de calcular el límite, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a hacer en el punto 4, ¿sí? Vamos primero al punto 3. Dice, esto es un poquito de repaso porque tenemos funciones definidas por tramos, encontrar la derivada de la función en un punto, ¿sí? Y vamos a ver cómo vamos a calcular la derivada em, cuando tenemos la gráfica de la función y qué tenemos que ver que se cumpla, ¿sí? Entonces, el uni vamos a hacer juntos y el 2 y les va a quedar a ustedes para practicar, ¿sí? Este le vamos a poner acá de tarea. Va a ser todo lo mismo, solo que con otra función y otro punto, ¿sí? Entonces, primero grafiquemos la función. De paso les quería avisar que por parte de las tutorías de Facena, cada 15 días yo voy a dictar un tallercito, ¿sí? Para ustedes, para toda la cátedra, en realidad no solo para ustedes que son mis alumnos, sino para toda la cátedra. Y me parece que mi idea es para el lunes que viene trabajar gráficas de funciones definidas por tramos en el taller, ¿sí? Así que les invito. Se va a publicar seguramente con todos los talleres de la semana, em, pero me parece que es algo que está bueno trabajar un poquito más y les voy a traer otros ejercicios y eso porque es un tema clave, digamos, que si lo hacen mal, arrastran después los errores en los ejercicios, digamos, si la gráfica no está bien armada, ¿sí? Así que bueno, es lunes por la tarde, 2:30, la siesta, digamos, ¿sí? Así que ya les invito ya. Pero va a salir el cartelito seguro con todas las tutorías de la semana que viene, ¿saben? Bueno. Bueno, a ver, entonces, para graficar esta función, vemos que está definida de la forma x² si x es menor o igual a 3 y 2x más 3 si x es mayor a 3. Entonces, grafiquemos, esperen que voy a ir. Ups, estaba en rojo el puntero y no me di cuenta. Bueno, no importa. Bueno, entonces tengo voy a ver qué escala me conviene tomar. Mayores que 3, así que voy a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? En 3 cambia la condición de la función, así que tengo que prestar atención acá, ¿sí? Y entonces voy a tomar, a ver, para 3, la imagen en 3, esperen que subo para que veamos la fórmula, ahí está. Dice x² si x es menor o igual a 3, o sea que ahí es una parábola. Para 3 es 3² es 9. Sí, me voy a ir mucho si me voy de uno en uno. Bien, entonces x² es 3 al cuadrado que es 9. Estoy acá, en el medio de 8 y 10, 9. Para 2² es 4. 1² es 1. Y 0² es 0, y acá ya tengo el simétrico, entonces esto viene así. La parábola x² que la conocemos súper bien. Este puntito cerrado, porque incluye al 3, ¿sí? Y después, para mayores que 3, que serían 4, 5, 6, para 4 dice 2 por 4, 8, y 3, 11. Lo voy a hacer con otro color. 4 es 11, para 4, 11. Para 5, 10, 13.
Bien, y es una recta, ¿sí? Y entonces fíjense, si yo hubiese empezado en 4, ¿qué pasa? Yo trazo la recta y empiezo acá, pero me falta todo este tramo entre 3 y 4, ¿sí? Por eso es que yo siempre les digo que cuando es estricta la desigualdad, igual considero qué pasaría cuando x vale 3 para ver desde dónde arranca ese punto y se acuerdan que lo considerábamos punto abierto en la gráfica, salvo que coincida con un punto de la función, ¿verdad? Entonces acá fíjense, para 3, ¿cuánto nos da? 2 por 3, 6 más 3, 9. O sea que por la recta también le corresponde el 9, desde ahí arranca la recta. Entonces voy a unir desde acá. Ahí está. ¿Sí? Y esa es la gráfica de la función. Le hice en distintos colores solo para que lo vean. Ustedes saben que esta es una única función, que es la f de x que estamos graficando. ¿Sí? Entonces esa es la gráfica de la función. Y nos piden que representemos gráficamente y después dice encuentre f' de a si existe, ¿sí? Y a es el punto, acá, a es igual a 3 nos dice, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar si existe la derivada de la función en el 3, ¿sí? En este punto, en el punto 3, 9, que es nuestro puntito conocido. ¿Cómo vamos a saber si esa derivada existe o no? Recuerden ustedes que la derivada de una función en un punto es un límite, ¿sí? Y el límite de una función existe siempre y cuando los límites laterales, ¿sí?, a ese punto coincidan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros queremos calcular la derivada en 3, pero por derecha tenemos una fórmula y por izquierda tenemos otra, porque es justo el punto donde cambia, ¿sí?, la fórmula de la función en SA igual a 3, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la derivada por derecha y la derivada por izquierda, ¿sí? Entonces, si esas derivadas, que son los límites del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, ya sea por izquierda o por derecha, tienen que coincidir para que la función sea, para que esa derivada exista, ¿sí? Entonces, primero vamos a calcular el límite cuando delta x tiende a 0 y lo vamos a poner por izquierda, ¿sí? Quiere decir que vamos a calcular la derivada de por valores menores que 3, o sea que vamos a tomar la fórmula de x al cuadrado, porque esa es la que se define en la función original, ¿sí? ¿De quién? De f de 3 más delta x menos f de 3, todo dividido delta x. Esto es la derivada puntualmente en 3, pero tomando la fórmula que está a la izquierda del 3, o sea que es x al cuadrado. Y entonces, ¿cómo nos queda esto? Bueno, calculamos un límite, es un pequeño límite, es una pequeña derivada por definición, digamos. Entonces esto nos queda f de 3 más delta x es 3 más delta x al cuadrado, porque fíjense que la fórmula es x al cuadrado, ¿eh? Menos f de 3 que es 9, ¿sí? Y entonces todo esto dividido delta x. Nos queda el límite cuando delta x tiende a 0. Hago el cuadrado del binomio. 3 cuadrado, 9 menos 3 por 2 por delta x queda 6 delta x más delta x cuadrado menos 9, todo dividido delta x. Y entonces cuando delta x tiende a 0, bueno, el 9 se va con el 9 y delta x puedo simplificar. Me queda menos 6 delta x más delta x cuadrado dividido delta x y dividido delta x le distribuyo ya, ¿sí? Se va, este con este, delta x tiende a 0, por lo tanto, esta derivada es, ¿por qué 6 acá? Más 6 era, perdón.
Es positivo el 6 delta X, porque es 2 por 3 por delta X, son todos positivos. Bien, entonces la derivada es 6. ¿Qué significa eso? Que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto X igual a 3, considerando a izquierda del punto, ¿sí? La pendiente de esa recta es 6, ¿sí? Si trazamos la recta tangente considerando esa función. Pero para que exista la derivada tiene que también cumplirse que el otro límite lateral, o sea, el límite cuando delta X tiende a 0, pero por derecha, ¿sí? O sea, considerando ahora la otra función, también coincida con este, porque si no, no es derivable la función, ¿sí? Porque por derecha tengo una pendiente y por izquierda tengo otra, ¿sí? Entonces, esto nos queda límite cuando delta X tiende a 0 de f de 3 más delta X, reemplazo con la fórmula, ahora que está a derecha del 3, que es 2X más 3. 2 por X más delta X más 3, menos f de 3, que es 9, porque la recta también le daba 9, ¿se acuerdan? Asignaba el valor 9. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Si nosotros distribuimos acá, 3 más delta X era. Esperen que puse X. Hacerla más rápida. 3 más delta X. Ahí está. Ahí sí, porque se tiene que cancelar el 9. ¿Sí? Entonces, aplico propiedad distributiva, hago las cuentas. Me queda 2 por 3, 6. 2 por delta X, 2 delta X. Más 3 menos 9. ¿Sí? Todo dividido delta X. Y entonces, 6 más 3 da 9 menos 9, se cancelan todas las constantes, ¿sí? Y queda 2 delta X sobre delta X. Simplifico delta X y la derivada por derecha me da 2. Entonces, ¿qué pasa? Por izquierda tengo una derivada que es 6, me da 6, y por derecha me da 2, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, decimos que no existe la derivada de la función en ese punto, porque el límite no existe, ya que los límites laterales no coinciden, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a escribir eso? Ponemos como el límite cuando delta X tiende a 0 por izquierda, de delta Y sobre delta X, es distinto al límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y sobre delta X a 0 por derecha, ¿sí? Y por izquierda indico ahí. Como son distintos, entonces no existe f' de A, ¿sí? O sea que la función acá en A es continua, ¿sí? Es continua porque fíjense que se une el tramo de la parábola con la recta, pero en ese punto es continua, pero no es derivable, ¿sí? Después ustedes ya van a estudiar un teorema donde relacionan las condiciones de continuidad y derivabilidad en un punto, ¿sí? Entonces, f' de A no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque por derecha tengo una pendiente, ¿sí? Y por izquierda tengo otra, o sea, los límites laterales no coinciden, por lo tanto no existe el límite del cociente incremental delta Y sobre delta de X, ¿sí? Entonces, en ese punto no existe la derivada y por lo tanto en ese punto no es derivable. Que también preguntan eso, si f es derivable en x igual a en el ítem D, ¿sí? No, porque ya lo probamos acá que no existe la derivada, entonces no es derivable en ese punto, ¿sí? Nos faltaría ver si es continua y eso ya recién lo dijimos y se ve en el gráfico, ¿sí? ¿Cómo analizamos la continuidad? Eso ya sabemos hacerlo. ¿Se acuerdan que teníamos que ver si existe continuidad en x igual a
3 le vamos a poner, ¿sí? Entonces le vamos a hacer, las condiciones son, existe f de 3, ¿sí? Y vale 9, ¿sí? La segunda condición es que el límite de f de x cuando x tiende a 3 sea igual a 9, ¿sí? Y esto es verdadero porque, miren en el gráfico, por derecha y por izquierda del 3, la recta me lleva a 9, ¿sí? Y la parábola también, o sea, los límites laterales coinciden, ¿sí? Y son iguales a 9. Entonces, la función es continua en ese punto, pero eso lo vamos a escribir para que les quede todo bien justificado, ¿sí? Entonces, como f de 3 es igual al límite de f de x cuando x tiende a 3, por lo tanto, f es continua en x igual a 3. De acá, si quieren acá, le pueden agregar que el límite cuando x tiende a 3 por derecha coincide con el límite por izquierda y ahí calculamos los dos. Porque lo vemos en la gráfica, pero ustedes lo pueden calcular analíticamente también. ¿Cómo es esto? Por derecha y por izquierda tengo que ver qué fórmula le corresponde. ¿Sí? Miren, por derecha al 3 tengo la recta 2x más 3. Y por izquierda tengo la parábola x al cuadrado. Cuando x tiende a 3, 2 por 3, 6, más 3, 9. Y cuando x tiende a 3 por izquierda, que es la parábola, es 3 cuadrado, que es 9 también. ¿Ven? Entonces acá vemos que los laterales, límites laterales coinciden. Le pongo acá,